Todopoderoso eres tú. A ti venimos, Padre eterno, llenos de gratitud, Señor, por todas tus bondades, misericordias y benignidades que tú has derramado sobre nuestras vidas, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por este Shabbat, por la semana de labores que ha concluido, Padre eterno, y Padre amado, por todos los favores y misericordias que tú nos concediste durante esta semana. Y así mismo, Padre eterno, por poner en nuestro corazón, Señor, el deseo, el querer como el hacer para congregarnos en este día, para inquirir en tu presencia. También te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por guardar la vida del hermano Toniel. Y Padre eterno, te pedimos que tú seas con él, Señor, fortaleciéndolo, guiándolo, sosteniéndolo, Padre eterno, y que él pueda recuperarse prontamente, Padre eterno. Padre amado, asimismo te pedimos por aquellos que también hemos estado orando, Señor, por el hermano Jairo, Señor, por su recuperación, Señor, por su salud, Señor. Que seas tú también fortaleciendo su cuerpo, Señor, su vida, Padre eterno, y trayendo sanidad sobre él, sobre Julio Villafuerte, Padre eterno, sobre el hermano Alex, Señor, y sobre, Padre eterno, mi propia vida, Señor, y todos los hermanos que puedan estar hoy afectados, Señor, de salud, Señor, que seas tú teniendo misericordia y clemencia, Señor, y derramando sanidad y trayendo liberación sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, Padre amado. Padre eterno, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Así mismo, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todos los santos, por todos los redimidos en la sangre del Cordero Santo que han venido a la fe, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por todos tus siervos, pastores, profetas, evangelistas y maestros que tú has levantado, para que la luz gloriosa del Evangelio de la verdad siga resplandeciendo en medio de esta generación, en medio de esta humanidad, en medio de estas tinieblas. Padre amado, gracias una vez más, Señor, por todas tus bondades y misericordias. Llénanos cada día más del poder de tu Santo Espíritu y concédenos la fuerza del poder para vivir como es digno de ti, digno de nuestro Señor y digno de nuestro llamamiento. Guíame ahora, Padre eterno, por tu misericordia. Concédeme, Señor, poder ser guiado por el Espíritu de verdad y por el Espíritu de santidad, Señor, y que la palabra, Señor, que fluya de mis labios, Señor, sea palabra que tú, Señor, has puesto en mi corazón, mi mente, Señor, para edificar y ministrar nuestras vidas, Padre eterno. Padre amado, gracias te doy, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret. Te pido, Señor, también por los hermanos que se unen a nosotros por medio de las redes, que tu bendición también sea con ellos, donde quiera que se encuentren y conforme a la necesidad que pueda haber en ellos. Oramos e intercedemos por cada uno de ellos y por nuestros hermanos aquí presentes, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hoy estamos en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Amén. Vamos a continuar allí. Capítulo 4 de Shemot o Éxodo. Ya leímos la semana pasada cómo el eterno Yahweh Elohim se le aparece en una llama de fuego que ardía en un arbusto a Moisés, ¿verdad? Y cómo le habla o lo escoge para enviarle. Hoy en este día vamos a meditar, a tener presente el hecho de que la sabiduría de Elohim se manifiesta aún en el llamamiento de sus siervos. ¿Y por qué decimos esto? Porque vemos que una de las cosas de la Escritura que siempre me impresiona, me impacta, es el hecho de que la Escritura no niega, no oculta los defectos, los errores, las equivocaciones que los siervos de Elohim pudieron haber cometido, amén, las falencias que tenían, amén, las deshabilidades que podían tener, pero aún conociendo todo ello, cómo el Eterno llamó a estos hombres,
conociendo el carácter de ellos por encima de cualquier cosa que les pudiera afectar en su vida. Amén. Y hoy vamos a ver que eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque en el corazón muchos sentimos el deseo de servir. Amén. Pero muchas veces podemos sentirnos como que no estamos capacitados o que no somos capaces. Amén. Pero claramente vamos a ver de que cuando Elohim escoge a alguien y llama a alguien, amén, lo llama en su conocimiento, en su sabiduría. Él sabe lo que cada uno de sus siervos, de sus hijos, puede hacer. Amén. Y más cuando es Él el que nos capacita. Amén. Dice el capítulo 4, versículo 1. Y también habla no solamente para los que sentimos el llamado de servir, sino también para todos los de la fe. Porque muchas veces las personas no dan el paso de la fe es porque creen que no pueden, que las debilidades, amén, que los placeres y los deleites de la vida de los que disfrutan no son capaces de abandonarlos, no van a ser capaces de dejar cierto tipo de actividades. Amén. Pero es entendiendo de que claramente si le creemos al Eterno y confiamos en su poder, en su voluntad, cualquier cosa es posible, porque el Eterno lo hace posible. La fe no es posible por fuerza humana, la fe es posible por el poder de Elohim, por el poder de su Espíritu. Amén, como hablaba ahora el hermano. Dice, capítulo 4, versículo 1 de Éxodo, dice: pero Moisés respondió y dijo: ¿y qué si no me creen ni atienden mi voz, sino que dicen: Yahweh no se te ha aparecido? Y aquí es interesante porque claramente en el capítulo anterior, en el capítulo 3, versículo 18, ya el Eterno le había dicho a Moisés, dice: y ellos atenderán a tu voz. O sea, estaba garantizado de que le iban a oír, que le iban a creer, que iban a escuchar. Amén. Lo que él iba a llevar. Pero vemos que claramente Moisés, en su humanidad, y es aquí donde algo que veo de Moisés, que fue el que escribió este libro, él pudo, una persona que quiere narrar una historia trata de evitar las cosas que lo pueden avergonzar, ¿verdad? Pero en la escritura, este hombre escribiendo su propia historia no oculta nada de aquello de lo que también puede avergonzarse humanamente, sino que lo pone allí como testimonio para otros que puedan pasar por el mismo proceso, por la misma situación. Amén. Y él, meditando en lo que el Eterno le está hablando y el llamado que le está haciendo, recuerda lo que pasó antes de salir, ¿verdad? Como aquel israelita lo enfrentó y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Verdad? ¿O me quieres matar? Igual. Y él sabía que no era gente fácil. Y por eso no bastaría con decirles: ve aquí, el nombre del Eterno es este. Amén. Y entonces el Eterno no discrepa con él, no lo regaña. Amén. Sino que claramente dice entonces, el versículo 2 dice: entonces Yahweh le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Verdad? Muchos creen que era una vara de pastorear, otros dicen que era una vara que, como ya tenía 80 años, entonces pues la usaba para apoyarse. Sea lo que sea, era una vara. Amén. Claramente él estaba pastoreando, así que también creemos que era también para ayudarse en el pastoreo de las ovejas de su suegro. Amén. Y entonces él le respondió. Ahora, ¿sabía el Eterno qué era lo que tenía en la mano? Sí, ¿por qué preguntarle? Parece que está de mala pregunta, ¿verdad? Entonces, claramente lo que el Eterno busca es que Moisés empiece a tener conciencia de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Amén. Y luego dice, porque así, a veces pasa con nosotros, a veces las situaciones que estamos viviendo son tan difíciles que aunque oímos el consejo, oímos la palabra, no podemos concentrarnos en eso porque estamos tan concentrados en el problema que estamos pensando, que entonces no oímos lo que se nos está hablando. Amén. Y el Eterno necesita que Él se concentre para que
realmente pueda entender lo que se va a hacer. Y él le dijo, el versículo 3, arrójala al suelo, y él la arrojó a la tierra, y se convirtió en una hash, en una serpiente, y al verla Moisés huyó. Quiere decir que la serpiente fue real. ¿Ven? No fue una visión, sino que realmente Moisés vio una serpiente. Y una serpiente parece que no era ninguna mansa, porque él, que conocía de serpientes, se aparta de esta serpiente. Amén. Y luego dice que, pero Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. ¿Ven? Una vez que él empuñó la vara nuevamente o tomó la culebra por la cola, inmediatamente volvió a hacerse una vara. Amén. Ahora, es interesante porque que este simbolismo de la serpiente sea la primera señal que el Eterno le da a Moisés. Amén. Recuerde que aquí está lidiando es con el temor que tiene Moisés, con las dudas, con la lucha que tiene Moisés de que el pueblo le vaya a creer. Amén. Entonces el Eterno hace esto para darle confianza de que claramente al ver la señal, al ver este prodigio, realmente ellos puedan creer, porque era algo que claramente no se puede hacer así por así, ¿verdad? Aunque vemos más adelante que los egipcios, los hechiceros egipcios también van a imitar la misma señal. Amén. Pero mirando la serpiente, vamos a ver que de los símbolos que el Señor le da, son símbolos que van a estar después en la vida de Israel. Amén. Recuerde que más adelante son las serpientes lo que el Eterno va a usar para corregir esa murmuración del pueblo. Amén. Así que, y es la serpiente la que tiene que ponerse en la estaca para que todos los que sean mordidos por ellas, entonces realmente no mueran. Amén. Y ya empieza el simbolismo de lo que es la serpiente como un elemento para seducir, para convencer, pero también como un elemento para imprimir castigo. Amén. Y salvación, porque al final también la serpiente que se levanta es la que sirve para que el pueblo no muera. Luego dice que esto es para que crean que Yahweh, versículo 5, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob se te ha aparecido. Y una vez más, el nombramiento de estos tres, de los patriarcas, lo que viene a corroborarle a Moisés es la imagen del pacto. Es recordarles que hay un pacto de por medio entre Elohim e Israel, y que estas señales que se van a hacer es por causa de ese pacto, por causa de esas promesas que el Eterno realmente ha prometido a los patriarcas. Amén. Y que Israel puede confiar de que el Eterno es fiel, de que Yahweh es fiel, y por lo tanto ha venido para redimirlos y para rescatarlos de esa vida de sufrimiento que están viviendo. Amén. Pero es en memoria de ¿qué? De un pacto que se hizo, de una promesa que se hizo. Amén. Luego dice que el 6 dice, y otra vez le dijo Yahweh, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí volvió a ser como su carne. Amén. Y una vez más, esta es otra señal que también vamos a ver en la vida de Israel. Amén. La lepra va a ser uno de los castigos que va a venir sobre el pueblo por causa de ¿qué? Del pecado. Y va a ser el simbolismo del pecador. Amén. Del hombre pecador. Amén. Más adelante, cuando ya salgan de allá de Egipto y se establezca el sacerdocio, entonces se van a dar leyes para poder detectar y poder diagnosticar a un leproso. Amén.
teniendo en cuenta esas señales. Así que no solamente son señales que están para que crean, sino que también son señales que ya van imprimiendo un mensaje dentro del pueblo, amén, porque es la incredulidad lo que va a dañar a Israel, es la incredulidad lo que va a impedir que ellos obedezcan, que ellos sigan lo que el Eterno tiene para ellos, amén. Y es la incredulidad lo que también nos afecta a nosotros, porque todas las cosas que vienen a nuestra vida o a la humanidad vienen por causa de la incredulidad que el mundo tiene hacia Elohim, hacia el Padre, amén, y hacia su Mesías. Dice entonces, el 8 dice: y sucederá que si no te creen ni obedecen la advertencia de la primera señal, creerán la advertencia de la última señal. Y si tampoco creen en estas dos señales, ni obedecen tu advertencia, tomarás entonces de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco, y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Amén. Y allí da una tercera señal que muchos creen que no se hizo delante del pueblo realmente. Cuando lleguemos allí vamos a mirar. Amén. Pero que sí se hizo delante del faraón y de todo Israel. Amén. Así que vamos viendo cómo realmente, así como Elohim envió al Mesías, amén, y también las señales que él hizo, las hizo ¿para qué? Para que el pueblo creyera. ¿Cuál fue el propósito de las señales, los milagros y las sanidades que hizo Jesús el Mesías? Que el pueblo creyera que él era, que Elohim lo había enviado y que él era el Mesías. Amén. Y claramente, aún con todas las señales que hizo, tristemente no creyeron en él, aunque un remanente sí creyó. Amén. Una de las cosas que vemos es que si Moisés hubiera ido sin preguntar nada más, sin preocuparse de que si le iban a creer o no, creyéndole al Eterno de que ya le había dicho que le iban a creer, claramente si cualquier duda, cualquier inquietud que se hubiera presentado allá en ese momento, claramente que el Eterno hubiera actuado para hacer la señal que tuviera que hacer. Cuando él le dijo que le iban a creer, era porque el Eterno iba a hacer todo lo que fuera necesario para que ellos le creyeran. Pero lo que vemos aquí es que es Moisés el que se adelanta en su temor, en su inquietud, amén, a preguntar qué pasa si no me creen, amén. Y esto es algo que a nosotros nos puede pasar como humanamente. El Eterno nos puede dar una tarea, algo para hacer, y entonces nos preocupamos porque ¿será que va a funcionar? ¿Será que va a ser o no va a ser? ¿Será que van a creer o no van a creer? ¿Y cómo vamos a actuar nosotros? El Eterno tiene que convencernos y tiene que poner en nuestro corazón una sola cosa: que si le creemos, lo vamos a hacer sin preocuparnos de que si va a funcionar o no va a funcionar, si va a tener resultados o no va a tener resultados, porque allí está la lucha de la carne, porque muchas veces la que espera resultados no es el espíritu, la que espera resultados es la carne, que quiere gloriarse, que quiere mostrarse, que quiere demostrar que sí puede, que tiene éxito y que logra sus propósitos. Pero muchas veces en el espíritu hay que asumir la tarea de que aunque no sea como uno lo espera o como el mundo lo espera, yo debo hacerlo, porque así sea lo poco que se haga, como le pasó al Mesías. ¿Cuántas personas, de todos los milagros que hizo y de todos los años de todo el tiempo que predicó, al final cuántas personas le creyeron? Muy pocas, 120 se cuentan, amén, al final. Entonces, pero fue porque no fue suficientemente elocuente el Mesías, no, simplemente porque a él lo que le interesaba hacer era la voluntad del Padre. El resultado es que es una cuestión que le corresponde al Padre y no a él. Y a nosotros como siervos no nos tiene que preocupar, porque muchas veces el predicar, el enseñar, el hacer esta tarea de llevar el Evangelio, muchas veces desanima cuando el que lleva el mensaje ve que nada pasa, que nadie se convierte, que nadie cree, que nadie escucha, y entonces la persona empieza a desanimarse.
Y cuando eso sucede, lo que sucede es que es la carne la que está molesta. Amén. Y por eso es que las personas, entonces, para no luchar con esa carne, entonces buscan cómo adornamos el evangelio, cómo adornamos el mensaje para que la gente les sea agradable y haya una respuesta. Y entonces la carne ahora está contenta, está satisfecha. Amén. Porque vemos el triunfo, vemos el éxito. Amén. Pero cuando usted ve la vida de los profetas, la mayoría de ellos fue una vida de que no los escuchaban, que aunque predicaban y enseñaban al pueblo, el pueblo los rechazaba y no les creían. Amén. Pero eso no los desanimó a ellos, sino que fueron fieles ¿a qué? Al mensaje. Y es algo que les digo a ustedes porque conforme el mundo va, cada día la fe va a ser más difícil. Cada día que la gente escuche va a ser más difícil. Que la gente crea va a ser más difícil. Porque el mundo ha absorbido tanto y ha seducido tanto a la humanidad que va a ser difícil que realmente el evangelio pueda ser creído. Amén. Pero eso es lo que no nos debe. Por eso tenemos que liberar nuestro espíritu, nuestra alma, tenemos que liberarla de esas cosas de la carne y no preocuparnos por los resultados, sino preocuparnos por hacer la tarea, por llevar el mensaje. Y como le dijo el Señor al profeta, escuchen o no escuchen, diles, háblales, porque al fin y al cabo, si no creen, el Eterno los demandará sobre ellos. Pero si tú te dejas llevar y no lo dices, porque creen que no te van a escuchar, entonces el Eterno te demandará lo demandará sobre nosotros si no hablamos, si no decimos las cosas. Amén. Pero vamos viendo que con todo esto el Eterno conocía a Moisés, conocía el carácter de Moisés, y claramente en el llamado también sabía que Moisés tenía todas estas luchas, que era un hombre que vino de ser rechazado, que vino de ser perseguido, que vino de haber sido apartado de su pueblo y criado diferente a los demás, y todo eso causa problemas emocionales en las personas, y son nuestros problemas emocionales los que nos traen muchas veces estas luchas, y que el Eterno tiene que liberarnos de ellas, limpiarnos de ellas, para que entonces podamos realmente hacer la obra que Él nos llamó a hacer. Amén. Dijo entonces Moisés a Yahweh: te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Y él hace una nueva objeción. Amén. Y ya lo que está viendo es que realmente Moisés está pensando que la tarea es muy difícil y que realmente él no va a poder hacerla. En su humanidad él está siendo honesto. Amén. Pero a veces, pero también para el Elohim hay un límite para las cosas. Amén. Y entonces dice, pero Yahweh le respondió: ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Amén. Quiere decir que para Elohim no hay nada imposible. Amén. Él puede cerrar la boca de una persona, o abrir la boca de alguien, de algo que realmente no fue dada para hablar, como la mula. Amén. Y que la misma mula hable, o el mismo asno hable. Amén. Y que así como también dio el oído, lo puede cerrar o lo puede abrir. Es Él el que tiene el dominio y el poder sobre todos nuestros sentidos, porque Él nos los hizo y nos los concedió, pero también es Él el que puede permitir que se cierre. Amén. Y muchas veces lo permiten por causa de la misma desobediencia del ser humano. Amén. Que vamos dañando nuestro cuerpo, nuestros organismos, nuestra genética, y entonces todas estas cosas vienen a surgir en la humanidad. Amén. Dice que el 12 dice, ahora fíjese bien, que aquí también nos está diciendo algo el Eterno. No depende de la deshabilidad que uno tenga. Uno puede tener deshabilidades físicas, pero eso no es impedimento para que el Eterno haga la voluntad de Él en la vida de uno. Amén. Eso es algo que tenemos que aprender,
Porque a veces nosotros, cuando una persona sufre una deshabilidad, generalmente emocionalmente se afecta, se siente mal delante de las personas, y muchas veces siente el menosprecio, y siente el rechazo, y siente la burla, y todo eso, sin darse cuenta, va traumando la emoción de esa persona, la seguridad de esa persona, la personalidad de esa persona. Amén. Y claramente lo que nos dice el Eterno es: no importa la condición que uno pueda tener, para el Eterno no hay nada no hay nada imposible. Amén. Y eso es lo que vino Jesús a hacer, porque cuando estaba Israel en su peor condición, sanó a los sordos, sanó a los ciegos, sanó a los paralíticos, levantó a los muertos. Amén. Para demostrar que realmente para Dios no hay ninguna condición que pueda impedir que Él haga su voluntad. Todo depende de nuestra fe. Amén. Y puede ser que una deshabilidad no pase, pero eso no va a impedir de que nosotros hagamos la voluntad de lo que el Eterno quiere que hagamos. Todo depende de nuestra fe. Amén. Que muchas veces las personas piensan que el Eterno tiene que sanarnos o quitarnos eso para que entonces se demuestre que Dios realmente está con nosotros. No, Dios aún puede obrar, aún permaneciendo la deshabilidad en nuestras vidas. Lo que se demuestra en el poder y la sabiduría de Dios es que a pesar de la deshabilidad, Él nos saca adelante, Él nos ayuda. Amén. Y nos va concediendo las cosas que Él nos quiere conceder, si tenemos fe. Amén. Dice el versículo 12, dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Y la palabra que está allí para instruir es la palabra que tiene la raíz de la palabra Torah, Toratí. Amén. Y lo que está diciendo el Eterno es que no es que Moisés va a ser como un eco que solamente va a repetir lo que el Eterno le dice. Cuando dice que le va a instruir, quiere decir que el Eterno le va a revelar las cosas para que él, con su entendimiento, pueda comprender la voluntad del Eterno. Amén. Y entonces él pueda expresar lo que el Eterno quiere decir. Por eso es que uno encuentra cuando escriben aquí, todo esto es revelación del Eterno, pero el autor la escribió de acuerdo a qué, aún los momentos que se escogieron, porque de toda la vida de estos hombres se escogieron ciertos momentos, ¿verdad? Así que todos esos momentos que se escogieron fue porque la instrucción del Eterno los fue guiando para decir qué cosas debían tomar y qué cosas no debían tomar. Entonces no es que somos como robots que repetimos las cosas, no, sino que el Eterno, al instruirnos por su palabra, nos capacita para que nosotros comprendamos y entendamos su voluntad. Y una vez que comprendemos y entendemos su voluntad, entonces hablamos conforme a ese entendimiento y conocimiento. Amén. Pero hablamos con las palabras que realmente consideramos que son necesarias aún las palabras que escogemos son guiadas en lo que el Eterno quiere que se diga. Amén. Pero todo viene de la capacidad que el Eterno nos da. Amén. Dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Diciéndole: no te preocupes porque si tienes problemas de la lengua o del habla, yo soy el que voy a guiarte, a darte lo que vas a hablar. Amén. Pero él respondió: te ruego, Adonai, te ruego por medio del que debas enviar. Y aquí lo que está diciendo Moisés es diciéndole: en realidad busca aquel que realmente va a poder hacer lo que tú quieres que se haga. Una vez más Moisés sigue viéndose que él no va a poder hacerlo. O sea, dice la Escritura que el temor del hombre ata, ¿verdad? Y cuando uno tiene temores, es lo que hacen que uno no pueda ver el hecho de que uno puede ir más allá de las circunstancias que uno vive. Amén. Y en el Eterno, una de las cosas es cuando Yeshua le dice a Miriam que su hermano ya lleva 4 días y ya hiede,
Y él le dice, oye, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Eterno? Amén. Lo que Dios nos está diciendo es, no mires la condición. No te fijes en lo difícil o lo imposible que sea. Solamente confía, cree en Dios. Amén. Y Dios va a hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Y el Señor se va a mover en nuestra fe y va a responder a nuestra fe. Amén. Eso es lo importante, porque muchas de las cosas que hace que nosotros nos apartemos de Dios es cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas. Y entonces creemos que Dios no va a poder ayudar, que Dios no va a poder, que Dios no va a poder hacer nada. Amén. Y limitamos a Dios a nuestra propia capacidad. Amén. Pero es allí donde la fe tiene que, como dice en Juan, la fe que vence al mundo, la fe que está por encima de las circunstancias y las imposibilidades, porque es el que lo va a hacer. Amén. Dice, entonces la ira de Yahweh se encendió contra Moisés. O sea, ya allí se enojó. ¿Verdad? Y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará, y también he aquí, él sale a tu encuentro. Cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Fíjese bien que el Eterno no desiste de Moisés. Porque cuando él le dice que su hermano Aarón, el levita, lo va a encontrar, lo que está diciendo, sí, puede ser que haya alguien que esté en mejores condiciones en cuanto al habla que tú, pero no es el que quiero. Al que quiero es a ti, y el que va a hacer la tarea eres tú. Amén. Y lo que le está diciendo, ya deja de poner objeciones, porque claramente una cosa, mi hermano, es nosotros aquí leerlo, otra cosa, y llevamos años en el Evangelio escuchando, oyendo, leyendo el Evangelio, fortaleciéndonos en la fe, y al leerlo nosotros decimos, pero es que Moisés sí era muy incrédulo, muy necio, ¿verdad? Pero Moisés, recuerda que está en un día se encuentra con Elohim, y Elohim le hace esas cosas. Amén. ¿Y usted cree que en un día toda esa fe que hoy en día nosotros hemos desarrollado por años, y que hasta yo creo firmemente que Moisés tendría en ese día más fe que yo? Amén. Con todos los años que llevo. Entonces claramente no es fácil para Moisés estar allí frente a una tarea que él, mirándose a sí mismo y tratando de asimilar todo lo que está pasando y de ver lo que va a pasar, pues claramente no se siente capaz de hacer. Amén. Pero esa es la parte que yo creo que Elohim mismo ve, la honestidad de este hombre. Amén. Que no es el hombre que dice, no, yo estoy aquí, envíame a mí, yo sí puedo. Amén. Sino que es el hombre que a sí mismo sabe que por sí mismo no puede hacer nada. Amén. Y a veces no, la escritura que dice que Dios al humilde ¿qué? Lo exalta, pero al altivo ¿qué? Lo mira de lejos. Amén. Y eso es lo que hay que mirarnos. Amén. Muchas veces uno habla con Elohim y le hace ver las frustraciones que uno tiene y las luchas que uno tiene, pero todo eso es parte de lo que el Eterno sabe que es necesario que uno pueda expresarlo, porque uno tiene que verse como uno es humanamente, y tiene que verse como lo que Elohim puede hacer con uno, a pesar de lo que humanamente soy. Amén. Entonces dice, y allí le habla de Aarón, ¿verdad? Dice, yo sé que ciertamente él hablará, y también he aquí, él sale a tu encuentro, cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Amén. Claramente el Eterno también va a preparar a Aarón. Y fíjese que la narración de la escritura se basa en Moisés. No vamos a saber qué fue cómo el Eterno le habló a Aarón. Amén. Cómo el Eterno hizo para que Aarón estuviera dispuesto a salir a encontrar a Moisés. Esa parte en la escritura no la vamos a encontrar. Amén. Porque la narración está sobre ¿quién? Sobre Moisés. Y lo que usted puede considerar bien es el hecho de que cómo este hombre, escribiendo su propia historia, no oculta sus
sus faltas, sus errores. Amén. Sino que es fiel, y esa es lo que el Eterno ve, que el hombre no puede ver: la honestidad y la humildad de Moisés. Amén. Que no busca él vanagloriarse, que no busca él lucirse, sino que busca es, entendiendo lo que el Eterno, la voluntad del Eterno, entonces plasma las cosas conforme él entiende que el Eterno quiere que se plasme, para que sea de bendición para el pueblo y para otros. Amén. Dice el 15, dice: hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que debáis hacer. Y aquí también la palabra enseñar es la palabra Toratí, que es instruir, que viene de la Torá, que lo que debáis hacer, es decir, explicar es qué es lo que deben hacer. Amén. Y claramente ellos van a, captando lo que el Eterno quiere hacer, pues lo van a hacer conforme a las cosas que se presentan en el momento. Amén. Pero recuerden, no es que una persona, no es que cuando uno predica, cuando uno enseña un mensaje, no es que el Eterno le dicta palabra por palabra lo que tú tienes que decir. Amén. Sino que nuestra tarea es, a través de la oración y a través de la meditación y a través de la lectura, entonces vamos entrando a que el Eterno nos permita entender qué es, porque de una palabra hay mucho que decir. Pero qué es lo que el Eterno quiere decir en este momento y en este tiempo, es lo que el Espíritu hace para con nosotros. Nos va guiando hacia qué es lo que realmente Él quiere que se enfatice en cierto momento. Amén. De acuerdo a la necesidad que hay en medio del pueblo o de los que escuchan. Dice: y enseñaré lo que debáis hacer. Y allí claramente les va a mostrar las otras señales que no están aquí, las señales que se van a hacer delante de Faraón y de Egipto. Amén. El 16 dice: él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Dios, por Elohim. Ahora, ¿cómo es que Moisés va a ser Elohim, va a ser Dios? Y es aquí donde empezamos a entender ciertos conceptos en la Escritura, que si no se entienden, entonces se malinterpretan. La palabra Dios, la palabra Elohim, claramente tomando este concepto y tomando el concepto de cuando dice un salmo que Elohim está en medio de los jueces, de los Elohim, ¿verdad? Y en medio de los Elohim juzga. Entonces vemos que la palabra Elohim hace más referencia, es aquel que ha recibido la autoridad para juzgar y para hacer. Amén. Aquel que tiene el poder y la autoridad para determinar lo que quiere hacer, y tiene el poder para juzgar aquello. Amén. Y lo que vemos desde el comienzo del Génesis, desde el capítulo 1, cuando se empieza a ver que Elohim creó los cielos y la tierra, esa palabra Elohim lo que está revelando es que ese ser es el que tiene la autoridad y el poder para llevar a cabo su voluntad. Que todo lo que se creó y todo lo que se va a crear se está creando en la autoridad y el poder de ese ser. Amén. Que claramente se le da ese título, esa palabra Elohim, pero que viene a ser, ¿es un qué? Es un título. Entonces, Elohim, Moisés va a ser un Elohim para Aarón, en el sentido de que toda la autoridad que Aarón va a tener y todo el poder que Aarón va a tener para hacer las señales y para hacer los juicios, ¿viene de quién? De Moisés. Pero Moisés está entre Aarón y Elohim, y Aarón está entre Moisés y el pueblo. Amén. Entonces, por eso los jueces son llamados también Elohim, porque tienen autoridad ¿para qué? Para hacer juicio, para juzgar. Tienen poder y tienen autoridad para llevar a cabo estos juicios. Amén. Entonces la palabra Dios no tiene nada que ver con deidad, con un ser divino. Tiene que ver es con el poder y la autoridad que tiene ese ser para hacer su voluntad. Amén. Luego dice, por eso el reto del Elohim, creador de los cielos y la tierra, con los demás Elohim,
lo leíamos en el Salmo, en Isaías 41, creo que lo vean allí, para que veamos algunas cosas en cuanto a esta palabra de Elohim. Isaías 41. Una de las cosas que el Eterno demuestra en la vanidad de los ídolos, de los dioses creados por los hombres, o aún por los mismos hombres que se creen dioses, está en este hecho. Dice aquí en el capítulo de Isaías 41, 21, dice: presentad vuestra causa, dice Yahweh, exponed vuestras razones, dice el rey de Jacob, que se adelanten y nos anuncien lo que va a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon. Anunciadnos las cosas por venir. Amén. El reto que está haciendo aquí el Elohim, creador de los cielos y la tierra, a Israel, es en su insensatez de recurrir a ídolos, a los Elohim extraños de las naciones. Amén. Y el reto es que claramente no hay nadie, aparte del Elohim, creador de los cielos y la tierra, que pueda anunciar el porvenir. Nadie puede decir lo que va a ocurrir, excepto el Elohim de Israel. Amén. Y cuando digo esto, va a alguien decir: ay, pero hay gente que adivina. Bueno, existe el espíritu de adivinación, pero el espíritu de adivinación lo único que puede hacer es poder discernir de que algo va a ocurrir, pero no es él el que determina de que eso va a ocurrir. ¿Cómo puedo? Amén. Pero la diferencia con el Elohim, creador de los cielos y la tierra, es que él dice lo que va a ocurrir porque él tiene el poder para que eso ocurra. Y esa es la gran diferencia entre el Elohim verdadero y todos los Elohim. Aún los siervos de Elohim, aún los jueces, aunque son llamados Elohim, no tienen el poder de anunciar lo que va a ocurrir. Amén. Y esa es la verdadera profecía. El profeta, lo que está en el secreto de Elohim y que Elohim le revela las cosas, anuncia lo que va a venir, pero es porque el Eterno se lo ha revelado. ¿Amén? Pero es porque él ha estado en el secreto. Cuando un profeta habla de su propia voluntad y dice cosas que van a ocurrir, claramente se va a demostrar de que no es verdad, porque no va a ocurrir, que lo que él anuncie no va a suceder. Y allí sabemos, aunque haga señales, aunque haga milagros, aunque haga todo, el profeta siempre se va a identificar, porque lo que dice se tiene que cumplir. Y aunque haga milagros y haga señales, si lo que él anuncia no se cumple, entonces no es verdadero profeta, porque no ha estado en el secreto de el Elohim, creador de los cielos. Amén. Entonces Moisés va a poder hacer todo esto y va a ser Elohim, es porque él está en el secreto de Yahweh, y es Yahweh el que le va a revelar todo lo que va a decir y lo que va a suceder. Amén. Dice, aún Yeshua el Mesías, mi hermano, aún Yeshua el Mesías, él mismo da testimonio que todo lo que él dijo y todo lo que él hizo, ¿por qué lo hizo? Porque el Padre se lo había revelado. Amén. Entonces, el hecho de que digamos que Yeshua es Elohim, que es Dios, hay que entenderlo en el poder y la autoridad que él recibió del Padre para hacer lo que hizo. Amén. Porque por eso la gente se confunde, porque ese término Dios viene del griego, y entonces se confunde con eso de la divinidad de los dioses griegos y todas esas cosas. Y entonces cuando se interpreta la escritura, se aplica el pensamiento griego y entonces se saca de contexto lo que realmente es. Amén. Volviendo al libro de Éxodo, dice, el versículo 17, toma en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Y ahora la vara le va a servir de un símbolo de autoridad.
un símbolo de poder. Amén. Fíjese como una cosa inánime, inerte, se convierte ahora en un instrumento de poder, de autoridad. Amén. 18 dice: entonces fue Moisés y volvió a su suegro Yetro y le dijo: me marcharé ahora y volveré con mis hermanos que están en Egipto, en Misraín, y veré si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz, o ve en shalom, ¿verdad? Ahora, si usted entiende las palabras que están allí, ¿qué se puede deducir de las palabras de Moisés a Yetro? Si usted lee lo que dice allí, ¿qué uno puede decir? ¿Le dijo Moisés a Yetro la razón por la que se iba a ir para Egipto? ¿O no le dijo la verdad? ¿Sí lo dijo? Claro que no. Porque Moisés no le reveló a Yetro la verdadera razón por la que él iba a ir a Misraín. Porque cuando él le dice que marcharé y volveré con mis hermanos que están en Egipto y veré si aún viven, claramente él sabe que están vivos porque vas a liberarlos. Amén. Si no, entonces ¿para qué lo va a mandar? Lo dice: todos están muertos. ¿A quién va a liberar? ¿A quién va a rescatar? Amén. Él sabe. Pero ¿por qué entonces le oculta a su suegro la verdadera razón por la que él va a Egipto, a Misraín? Porque claramente no quiere que su suegro se vaya a convertir en un tropiezo para él. Vaya a querer entonces ponerle más dudas de las que ya él tiene y más cuestionamientos de los que ya él ha tenido. Amén. Para que él vaya a hacer la tarea. Y Yetro, claramente entendiendo que las razones que él le da son válidas, amén, y lo ha tenido allí por 40 años sirviéndole, amén, trabajando para él, y entonces ahora pues dice: pues vete en paz. Y si usted ve una relación que hay entre la vida de Jacob y la vida de Labán, cómo fue la relación de Jacob con Labán y cómo fue la relación de Moisés con Yetro, uno ve la gran diferencia que hay en estas dos relaciones, ¿verdad? Cómo Labán se quiso aprovecharse de Jacob, cómo se quiso explotarlo, amén, y aún no quería dejarlo ir porque lo veía como un instrumento de bendición para él, mientras que Yetro claramente entiende en las palabras que Moisés le expresa, entiende su deseo, su anhelo de ver a su familia, y entonces le dice: vete en paz, porque realmente no tiene un corazón malvado de querer aprovecharse de Moisés. Amén. Y esto hace mucho la diferencia en las personas. Amén. Cuando las personas realmente tienen una buena voluntad para con uno y cuando tienen una mala voluntad para con uno. En la forma como las personas se dirigen a ti y te hablan, uno puede percibir si hay buena voluntad o hay mala voluntad. Amén. Dice: tomó pues, el 19 dice: Yahweh había dicho a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu vida. Amén. Y claramente estas palabras ya se las dice el Eterno a Moisés, es estando ya con su suegro. Amén. Ahora, ¿fue esto lo que lo motivó a decirle a Yetro que iba a partir, o ya le había dicho antes, pero no había establecido el tiempo? Pero es el Eterno el que le dice el momento en que debe partir. Amén. Y claramente les dice fíjense bien, para la misma paz de Moisés, para el mismo shalom de Moisés, le dice: porque ya los que te buscaban tu vida, dice aquí, en realidad dice la palabra es nefesh. Amén. El nefesh es su ser, los que buscaban tu ser, interpretándose que es un hebraísmo, los que buscaban tu vida, ya han muerto. Entonces Moisés sabe que ahora puede regresar y que no va a tener esa lucha ahí pendiente. Amén. Tomó pues Moisés, versículo 20, a su mujer y sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Misraín, de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Elohim en su mano. Amén. Entendiendo de que sabía hacia dónde iba y lo que iba a hacer. Amén. Pues Yahweh había dicho a Moisés:
cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano, y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Amén. Claramente, lo que el Eterno le recuerda a Moisés es el por qué va a Egipto. Amén. Y por qué es que Moisés toma la vara, porque claramente tiene que considerar de que él va a una labor, y que esa labor tiene que hacerla como el Eterno se lo dijo. Ahora, cuando él dice aquí que yo mismo endureceré su corazón, esa palabra endurecer, buscándola, es la palabra hazak en hebreo, ¿verdad? Pero la palabra hazak en hebreo la encontramos en otros lugares y no significa y no se traduce como endurecer, que es cuando Elohim le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esa palabra esfuérzate es la palabra hazak. Amén. Entonces, lo que el Eterno está diciendo aquí es que, conociendo la voluntad del faraón, conociendo la incredulidad, la idolatría del faraón y la incredulidad del faraón, él lo que va a hacer es que el faraón se fortalezca en esa posición, en esa incredulidad, amén, en esa insensatez, y que aun cuando vea las cosas que van a suceder, él va a seguir aferrado a su religión, a su posición y a todo lo que él representa. Amén. Y eso le va a impedir de que él realmente pueda rendirse al Elohim de Israel. Amén. Entonces, no es que el Eterno le va a endurecer el corazón en contra de la voluntad de él, sino que la palabra Hesek que está allí, lo que indica es que él va a hacer que el corazón del faraón se fortalezca en su posición, en su incredulidad. Amén. Lo mismo que hace el Espíritu con nosotros. ¿Por qué el Espíritu nos ayuda? Porque el creyente quiere hacer la voluntad, pero no puede. En su parte humana no puede, pero él tiene el deseo de hacerlo. Entonces, aquí viene el Espíritu a fortalecer ese querer como hacer, y entonces podemos hacerlo. Amén. Pero el Eterno no pone algo a la fuerza. El Eterno no nos da el Espíritu para que nos force a hacer lo que no queremos hacer. No, el Espíritu viene para ayudarnos en lo que nosotros queremos hacer por la fe, pero que no podemos por nuestras fuerzas, por las luchas que tenemos. Así pasa con el faraón. El faraón es incrédulo, es poderoso, un ser poderoso, amén, tiene su religión, tiene a su pueblo, por lo tanto no va a permitir que un Elohim que él no conoce venga ahora entonces a cambiarle todo. Amén. Y lo que hace Elohim es que fortalece el corazón del faraón para que se mantenga en esa posición. Amén. Para que entonces se pueda hacer. Ahora, siempre el faraón tuvo la oportunidad, el libre albedrío de rendirse. Siempre. Amén. Pero por cuanto el Eterno conoce el corazón de él, claramente él no lo va a hacer. Luego dice, el 22 dice: y dirás a Faraón: así ha dicho Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Y cuando encontramos allí la palabra primogénito, significa que no es el único. Amén. Porque cuando se dice primogénito, se da a entender de que es que el primero, pero no dice el unigénito, el único, sino dice el primogénito, ¿verdad? Por eso es que, entonces, recordando la escritura, cuando Elohim le habló a Jacob, que le dijo: porque de ti me saldrá un pueblo y multitud de pueblos. Cuando bendijo a Efraín, le dijo: porque él será una multitud de pueblos. Amén. Ahora, que todos ellos vienen a ser parte de Efraín. Pero recuerde que el mismo Israel, ¿por qué les digo esto? Porque hay enseñanzas que no permiten explicar estas cosas. Pero el mismo Efraín, que fue llevado al cautiverio, allí se les dijo que vosotros ya no sois ¿qué? Pueblo, dice el profeta. ¿Qué profeta es? Osea, ¿verdad? Dice:
allí donde se les dijo, vosotros ya no sois pueblo, se les dirá que hijos del Altísimo, Benei Elión. Amén. Hijos del Altísimo seréis llamados. Amén. Aunque Israel ya no era parte del pueblo, por medio del Evangelio, entonces vuelto a traer para formar parte de Israel. Amén. Pero cuando dice que Israel es primogénito, porque es el primer pueblo al que el Eterno escoge. Amén. Y a partir de él, otros pueblos van a ser escogidos. Por eso dice, ¿qué dice el Apocalipsis? Dice que fuimos escogidos ¿de qué? De todo pueblo, lengua, tribu y nación. Amén. Entonces, claramente Israel está formado por una multitud al final va a estar formado por una multitud de pueblos, lenguas y naciones diferentes. Amén. Luego dice que, versículo 22, y dirás a Faraón, así ha dicho Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Claramente es el primer pueblo que Elohim había escogido de todos los pueblos que existían. Amén. Y luego dice, y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Amén. Y esto claramente va a ocurrir al final de todo el proceso, pero ya Moisés ya lleva el mandamiento de que al final lo que va a ocurrir es que esa tragedia tiene que ocurrir. Amén. Dice el 24. Ahora, fíjense bien qué interesante, porque la redención final de todos nosotros también tiene que ver con algo parecido. Porque Satanás es el faraón, ¿verdad? Pero Satanás también habrá de levantar a un siervo, a un hijo, que es la bestia, ¿verdad? Y al final el Eterno tiene que quitarle a la bestia y al falso profeta y echarlos al lago de fuego, y Satanás mismo será guardado por un tiempo para que salga ¿qué? A hacer la guerra igual que Faraón, porque después que Faraón pierde a su primogénito, deja ir a Israel, pero luego entonces vuelve a armarse de valor y de rabia y de coraje, y entonces persigue otra vez a Israel para hacerle la guerra y destruirlo. Y es allí donde completamente es destruido. El final es lo mismo. En la redención de Egipto también vemos la redención final de lo que es esta humanidad y de lo que va a ocurrir. Amén. Dice el 24, dice, y ocurrió por el camino en una posada que Yahweh le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Amén. Ahora, ¿por qué el Eterno quiere hacer morir a un hombre que claramente escogió allá y que estuvo preguntándole y que estuvo a punto de decirle, ¿sabe qué? Mande a otro. Pero el Eterno decidió que era él que tenía que ir. Pero ahora, ya camino a Egipto, el Eterno le sale al encuentro para hacerlo morir, para matarlo. Amén. Y nos dice aquí, pero Séfora, o sea, la esposa de Moisés, tomando un pedernal afilado. Un pedernal es una piedra que hay por allá, que si usted la corta apropiadamente, queda como una cuchilla, bien cortante, ¿verdad? Y ella tomó este pedernal, esta piedra dice, ¿dónde voy yo, perdón? Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente me eres esposo de sangre. Ahora, ¿qué quiere decir Séfora con estas palabras? ¿Y por qué Séfora entendió que el problema que tenía Moisés con Elohim era que no había circuncidado a su hijo? Pues claramente allí no nos da detalles, pero esta mujer, o Moisés se lo dijo, ¿verdad? Y él no podía hacerlo por la condición en que se encontraba, por la condición en que el ángel lo tenía, y entonces es Séfora la que decide circuncidar al niño. Y una de las cosas que veo aquí es que muchas veces, y hablando de la historia de Moisés y de la humildad para escribir todas estas cosas, la gente culpa a Dios de que el hombre siempre es la cabeza y que el hombre y que la mujer siempre es relegada.
Pero vemos en este caso que el mismo siervo de Elohim es salvado por su propia esposa. Amén. Y que en realidad una escritura ve que Elohim no menosprecia a la mujer, sino que la mujer en su posición también es exaltada, de acuerdo a la fe que ella tiene. Amén. Y esta mujer claramente fue la que salvó a Moisés. Por eso ella le dice, realmente me eres esposo de sangre. Quiere decir, te he recuperado como mi esposo por medio de sangre. O sea, te he salvado por medio de sangre. Y eso fue lo que ella le quiso decir. Me perteneces no solamente porque fui dada a ti, sino que ahora eres tú el que ha sido. Y esto es lo mismo que nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Cuando en el libro en Primera de Pedro, vamos allí un momentito. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice así, 1 Pedro 1, 18, 19, dice, el 17, leamos el 17, dice, y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Así que nosotros venimos a ser hijos de Elohim por medio de ¿qué? De sangre. Porque por la sangre fuimos redimidos. Por la sangre fuimos rescatados. Estábamos muertos, pero por la sangre del Mesías se nos concedió la vida. Así entonces, Séfora, aquí también, tomando un simbolismo de lo que es el reino, claramente salva la vida de Moisés a través de la misma sangre de la. Y luego dice ella, entonces se apartó de él, hablando del mensajero que Elohim había mandado para matar a Moisés. Dice, de él mientras ella decía, esposo de sangre eres por la circuncisión. Y allí explica de qué se trataba la sangre, ¿ven? Que fue por el hecho de la circuncisión. Recuerde que la circuncisión es un pacto abrahámico, es un pacto antes de la Torá. Amén. La circuncisión precedía a la Torá. Amén. Y el pacto que hizo Elohim con Abraham era el pacto de la circuncisión. Y todo hebreo, todo descendiente de Abraham por Isaac y por Jacob, tenía que ser circuncidado al octavo día. Amén. Y parece que Moisés, no sabemos por qué circunstancia, o porque estaba muy dedicado a sus labores en las ovejas, o se había olvidado de cumplir con este pacto. Amén. Y claramente Séfora, entendiendo, ahora que Séfora lo hiciera, también nos da a entender de que los madianitas también conocían esta tradición. Recuerden que los madianitas también descendían de Abraham, así que Séfora, si lo hizo, es porque sabía cómo hacerlo. Amén. Dice el versículo 27, y la circuncisión también continuó en el pacto de la Torá. Allí también se ratifica el mandamiento de la circuncisión. Ahora, interesante, recuerde que durante todo el tiempo que Israel anduvo en el desierto, no circuncidaron a sus hijos, sino que tuvo que ser Josué, después que entraron a la tierra prometida, para celebrar la primera Pascua, que tuvo que circuncidar a todos los varones que habían nacido en el desierto. Amén. 27 dice, y Yahweh había dicho a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés, y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Y fíjense que la misma obediencia de Aarón, la misma fe de Aarón, es lo que también le va a permitir a él que se le conceda el sacerdocio. Amén. Porque es a él a quien Elohim llama para que se escoja para sacerdote. Amén. Y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Yahweh lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Y cuando vemos allí a Moisés y Aarón, lo que estamos viendo también es la hermandad que hay
entre la profecía y el sacerdocio. Si uno estudia todos los profetas, la mayoría de ellos eran del sacerdocio. Jeremías, Isaías, todos ellos provinieron del sacerdocio. Quiere decir que entre el sacerdocio y la profecía había una hermandad, que es lo que representa a Moisés y Aarón, que también lo vemos en el mismo Yeshua el Mesías, porque Yeshua el Mesías fue ungido por un profeta, ¿verdad? Fue bautizado por el profeta, pero él también recibió el sacerdocio y la profecía, porque Yeshua fue profeta y recibió él el sacerdocio. ¿Amén? En el caso de Yeshua es un nuevo pacto, porque claramente Yeshua no era de la tribu de Leví. Amén. Dice, y Yahweh había dicho a Aarón, ve al desierto, bueno, y allí lo besó, así que se encontraron y se alegraron. El 28 dice, y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Yahweh lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Allí lo puso al día de todas las cosas que le habían sucedido. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y luego habló Aarón todas las palabras que Yahweh había hablado a Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. Hay un debate de que dónde se inició la congregación, hablando debatiendo la iglesia, ¿verdad? Y muchos dicen, no, que es que la iglesia o la congregación comenzó en el Sinaí. Y yo les digo, no, la congregación no comenzó en el Sinaí. La congregación comenzó el día que Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos, porque allí estaba todo Israel. Y la bendición de ellos fue la bendición de todo Israel. Amén. Así que en realidad la congregación no comienza, porque la palabra que usa la Escritura para decirnos que Jacob congregó a sus hijos es precisamente Kehilá. Amén. Y yo le decía a esta persona, la congregación no comenzó en el monte Sinaí, la congregación ya estaba. La congregación se inauguró cuando Moisés congregó a sus hijos para bendecirlos, porque en ellos se bendecía a todo Israel, porque de ellos venía toda la descendencia de Israel. Amén. Así que tampoco es la iglesia que hoy quieren decir, amén, sino que la congregación comenzó desde el tiempo que Yahweh hizo el llamado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Dice, el pueblo creyó, y al oír que Yahweh se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. Y allí hay dos palabras que parecía que fueran lo mismo, ¿verdad? Reverencia y postrarse, o reverencia y adoración, dice otras Biblias. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Simplemente es que la primera dice que es Vayikdu, que viene de la palabra Kadá en hebreo, y lo que hace referencia es a que la persona hace este movimiento, hace como una venia, ¿verdad? Pero no se postra. Mientras que Yistahaba, que se traduce como adoraron o que se postraron, indica es que la persona hace una reverencia más profunda y se postra en tierra. ¿Ven? Así que lo que está pasando allí, cuando ellos escucharon, cuando la congregación escuchó a Moisés y vieron todo esto, algunos inclinaron sus rostros, inclinaron su torso, pero otros, ¿qué hicieron? Se postraron en tierra. Entonces, hubo diferentes formas de cómo ellos adoraron a Dios, agradecieron a Dios, bendijeron a Elohim por lo que estaba haciendo, ¿ven? De poder visitarlos, de que ahora ellos entendían de que realmente el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob realmente había puesto sus ojos sobre ellos y se estaban moviendo para liberarlos de su aflicción y de su dolor. Amén. Pero allí no termina todo, porque ahora vamos a ver también que hay que trabajar con la fe del pueblo. Amén. Pero podemos ver cómo Elohim en su sabiduría, la sabiduría de Elohim se manifiesta aún en los siervos que escogen, porque aún cuando los siervos puedan tener un montón de traumas y de problemas, para aceptar el llamado, para verse a sí mismo como que se les ha concedido esta bendición,
realmente Elohim sabe a quién llama y por qué lo llama. Y las cualidades más visibles, ¿no?, que uno ve en los siervos de Elohim son dos: la humildad, la mansedumbre, la honestidad. Porque cuando uno ve la historia de este hombre escribiendo su propia historia y no negando el hecho de que fue salvado hasta por su propia esposa, significa que él no estaba buscando la gloria de él ni el verse bien en la historia, ¿verdad?, sino que estaba buscando era relatar realmente cómo Elohim puede trabajar con un hombre aún en las condiciones en las que él estaba. ¿Ven? Y si él pudo trabajar, por eso en otra parte el Escritura nos dice que si tenemos fe y oramos como Elías, que fue un hombre sujeto a pasiones, fíjate bien que Elías, siendo un hombre que tuvo todo el poder para hacer caer fuego del cielo, para matar a un montón de sacerdotes, cuando se enteró que la reina lo iba a matar, salió huyendo. Amén. Entonces, lo que vemos en la Escritura es que realmente el Eterno en su sabiduría sabe a quién llama y por qué llama, aun cuando son seres humanos que tienen debilidades, que están sujetos a pasiones, amén, que tienen altibajos, pero Él sabe por qué llama. Amén. Y esto para que nosotros, primeramente en la fe, de que para Elohim no hay nada imposible. Amén. Y no importa las condiciones en que nos encontremos o en que estemos, Él nos puede salvar, Él nos puede ayudar, Él nos puede redimir. Amén. Y para los que sienten el llamado, para que no nos menospreciemos, ni para que nos creamos más, porque si nos creemos más, entonces nos va a tener que bajar. Amén. Y al que se siente menos, lo va a tener que elevar. Amén. Con todos tiene que trabajar, con todos nosotros. Pero para que creamos que cuando Él pone los ojos en alguien, es porque realmente Él conoce de antemano lo que va a hacer con esa persona, con ese ser. Amén. O con todos nosotros como creyentes. Amén. Porque claramente, ¿qué dice la Escritura de todos los creyentes? Porque a los que antes conoció, a esos mismos también llamó, a esos mismos justificó, a esos mismos predestinó. Amén. Así que todo lo que el Eterno hace, lo hace en su conocimiento y en su sabiduría. Y para Él, recuerde, no hay nada imposible. Amén. No hay ninguna circunstancia física, emocional, mental o espiritual que Elohim no pueda ayudarnos. Amén. Vamos a poner de pie mis manos para orar. Padre Santo y Padre Bueno, una vez más, Señor, damos gloria y honra y alabanza a ti, Padre Eterno, y al Cordero Santo que vive y reina a tu diestra. Gracias por la gracia de tu Hijo amado, Señor, por la sangre del Cordero Santo con que tú nos has comprado, nos has limpiado, nos has redimido, Padre Eterno. Porque somos tus hijos, Señor, por sangre, Padre Eterno. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por traernos, por enseñarnos a venir. Gracias, Señor, por traernos con lazos de amor. Y gracias, Padre Eterno, por revelarnos, Señor, tu voluntad, tu poder, tu amor para con todos nosotros, Padre amado. Padre amado, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que aún están atrapados, Señor, esclavizados del pecado, atrapados en los deleites y placeres de la carne, o están, Señor, asimilados, Señor, y seducidos por la vanidad y vanagloria de este mundo, Padre eterno. Que tu misericordia, mi Dios, sea con esta generación y con esta humanidad, y que seas tú abriendo los ojos, los oídos, el corazón y el entendimiento de esta humanidad, de esta generación. Y Padre amado, asimismo con todo tu pueblo, con los que ya caminamos, Señor, fortalécenos en la fe, llénanos del poder de tu Espíritu y pon en nosotros el querer como el hacer para vivir como es digno nuestro Señor y digno nuestro llamamiento, Padre eterno. Pon hambre y sed de justicia, amor por tu palabra y amor por tu verdad. Padre, te pedimos una vez más por cualquier necesidad en medio nuestra, sea espiritual, sea física, sea emocional, sea material, para ti no hay nada imposible. Que seas tú inclinando tu oído para oír la oración de aquellos que claman a ti en medio de su necesidad. Por la gracia de nuestro Señor Jesús Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén.